Continuando, entonces vamos a hablar de hallazgos sugestivos. Adicionalmente, hay datos en la historia clínica del examen físico, examen de laboratorio o imágenes que sugieren un particular tipo de choque. Estos hallazgos no son sensibles ni específicos. Choque hipovolémico dependen de una causa. Pacientes pueden describir hematemesis, hematoquexia, melenas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. Podría haber evidencia de trauma penetrante o contuso, o el paciente puede estar en posquirúrgico. Las manifestaciones físicas podrían incluir piel turgente, en jóvenes sobre todo piel seca, cerosis axilar, lengua seca, mucosa oral seca. Además puede haber hipotensión postural, disminución de la presión venosa yugular o disminución de la presión venosa central. Puede haber anemia o elevadas lipasas. Choque cardiogénico. Depende de una causa cardiogénica, puede ser referida a disnea, dolor torácico, palpitaciones. Muchos de estos pacientes tienen una historia de enfermedad cardiovascular. El examen pulmonar puede evidenciar estertores y el examen cardíaco se pueden auscultar nuevos soplos S3 o C4 que representan galope o soplos de baja intensidad. La presión venosa yugular y central puede estar aumentada, mientras que los pulsos arteriales distales pueden estar disminuidos. Hay evidencia de congestión pulmonar o edema pulmonar en la placa de rayos X, así como una isquemia reciente o concurrente evidenciada en el electrocardiograma. Puede haber alteración de las enzimas cardíacas, principalmente las troponinas, y un ecocardiograma nos podría aclarar mirando la fracción de eyección reducida y adicionalmente mirando áreas de hipo o aquinesia. Choque distributivo. Depende de una causa de choque distributivo, los pacientes pueden reportar disnea, tos productiva, disuria, hematuria, escalofrío, mialgia, rash, fatiga, malestar, cefalea, fotofobia, dolor o una reciente ingesta. Adicionalmente puede haber fiebre, taquipnea, taquicardia, leucocitosis y un estado mental anormal o enrojecimiento facial. El choque hipovolémico se divide en dos categorías, el hemorrágico o el inducido por pérdida de fluidos. El hemorrágico obviamente son causas que produzcan hemorragia principalmente interna, hematomas rotos, pancreatitis hemorrágica, fracturas. El inducido por pérdida de fluidos causado por diarrea, vómito, golpe de calor o inadecuada reposición de pérdidas. Aquí tenemos una gráfica mostrando lo que puede pasar con un sangrado interno a nivel pulmonar o a nivel hepático o una ruptura en aneurisma. Se produce inicialmente hipotermia, luego se produce una coagulopatía y posteriormente una acidosis. Entonces se disminuyen las plaquetas, se disminuye la hemoglobina y se disminuyen los factores de coagulación. Se produce un fenómeno por pérdida sanguínea, entonces una respuesta simpático-adrenal, donde hay una activación de neutrófilos, una activación endotelial, un aumento de la permeabilidad, una hemostasis local, hay conversión del fibrinógeno a fibrina y hay toda una cascada alterada, una regulación inadaptada de la inmunidad y una alteración a nivel de la proteína C, una cascada inflamatoria, como lo vimos en algún momento con sepsis. Choque hipovolémico, la causa entonces reducción del volumen intravascular de líquidos, puede ser por hemorragia, deshidratación o quemaduras. Tenemos un ejemplo de quemadura donde hay pérdida de la superficie de contacto de aislamiento que es la piel y hay una extravasación del líquido o tercer espacio. En el choque hipovolémico entonces debemos evaluar si es clase 1 a clase 4 con base en las pérdidas del paciente. Esta es la pérdida de volemia que va desde el menos del 15% hasta más del 40%. Y esta es una tabla que está mostrando los signos vitales y las características clínicas, cómo va aumentando la frecuencia cardíaca, cómo va disminuyendo la presión arterial, el llenado capilar cómo se va retardando, cómo va aumentando la frecuencia respiratoria en cuanto a severidad y cómo va disminuyendo la diuresis y el estado mental, cómo se va aumentando o deteriorando. Choque cardiogénico. Es causado por falla de bomba, cuyas causas son diversas, pero pueden ser divididas en 4 amplias categorías: miopáticas, arrítmicas, mecánicas o extracardíacas, el caso obstructivo. Las cardiomiopatías incluyen un infarto del miocardio que involucra más del 40% de la pared miocárdica ventricular izquierda, infarto de miocardio de cualquier tamaño, se está acompañado de isquemia severa debido a enfermedad coronaria multivaso, infarto ventricular derecho, cardiomiopatías dilatadas, miocardio atontado o hibernado, posterior a una isquemia prolongada o puentes aortocoronarios, depresión miocárdica secundaria, choque séptico avanzado o miocarditis. Con respecto a las arritmias, se pueden producir tanto auriculares como ventriculares, que pueden generar el choque. La fibrilación en flúter auricular reducen el gasto cardíaco por la interrupción en la coordinación del llenado ventricular.
Y la taquicardia ventricular, la bradiarritmias y el bloqueo cardíaco completo reducen el gasto cardíaco, mientras que la fibrilación no ventricular suprime el gasto cardíaco. Anormalidades mecánicas incluyen defectos valvulares, alteraciones sectales o ruptura ventricular, mixomas auriculares y la ruptura de una pared libre aneurismática. Los defectos valvulares incluyen ruptura de músculos papilares o de la cuerda tendinosa, insuficiencia aórtica aguda causada por disección aórtica retrógrada de la aorta descendente alrededor del anillo aórtico valvular y una estenosis aórtica crítica. Un mixoma auricular podría ser otro ejemplo que puede reducir el llenado ventricular, mientras que la ruptura de la pared ventricular libre o una pared aneurismática puede generar falla de bomba, hipolemia y muerte súbita, si esta no es contenida por el saco pericárdico. Anormalidades extracardíacas o un choque obstructivo se puede producir por embolismo pulmonar masivo, neumotoras, atención, pericarditis constrictiva severa, taponamiento cardíaco e hipertensión pulmonar severa, produciendo la fisiología de Eisenmenger. Estas condiciones también pueden presentarse clínicamente como choque hipovolémico. La fisiología de Eisenmenger hace en consideración un intercambio o un flujo de derecha a izquierda anormal. Otro mecanismo puede ser la oclusión de las arterias coronarias, en la cual puede producirse una taquicardia compensatoria o puede disminuirse la compliance o la dilatación a nivel del corazón. Se puede producir redistribución del volumen vascular hacia los pulmones, produciendo un edema pulmonar caracterizado por estertores principalmente. Puede haber disminución del gasto cardíaco que produce hipotensión y un choque cardiogénico. Y por este lado, si hay un compromiso de infarto derecho, puede haber disminución de la presión a nivel intracapilar o la disminución o el aumento de la ingurgitación yugular por exceso de volumen. Recordemos que lo que pasa a nivel derecho en la aurícula se ve reflejado a nivel de la yugular y puede haber un incremento de llenado a nivel ventricular derecho. Tratamiento del shock, entonces puede ser drenar el taponamiento pericárdico, drenar la motora y hacer una trombolisis. El tromboembolismo, de acuerdo a la causa, se establece el tratamiento. Choque distributivo, hay muchas etiologías. Tenemos choque séptico, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pancreatitis, quemaduras, politraumatismo, síndrome de choque tóxico, anafilaxis y reacciones anafilactoides, fármacos, drogas o reacciones a toxinas que incluyen mordeduras de insectos, reacciones transfusionales, crisis adicional, coma mixedematoso, choque neurogénico, inflamación aguda, síndrome por reanimación y bypass aortocoronario. Esto es para mostrar unas reacciones anafilácticas, pueden ser o por infección, una celulitis. Esta es una reacción de alergia, un angioedema, edema en lengua, o ven acá el angioedema a nivel de la cara, unas reacciones urticariformes, pueden ser posterior a consumo de aspirina, un fármaco, o de camarones o algún alimento diferente. Y esto es para evaluar de criterios de sepsis. Tenemos todos estos criterios de sepsis desde hace mucho tiempo, pero con el tiempo se han hecho estudios y hemos simplificado la forma de diagnosticar sepsis hasta este estudio que se llama Sepsis 3, en el cual se usó la puntuación o la escala de SOFA, que tiene diferentes parámetros a nivel de gases arteriales, de pruebas de coagulación, pruebas hepáticas, pruebas renales, y esto se resume para poderse diagnosticar rápidamente un paciente con sepsis con infección severa en 3 criterios: frecuencia respiratoria por encima de 22, alteración del sexorio que se mide con la escala de Glasgow y la presión arterial sistólica menor de 100. Esto es lo que se llama el quick SOFA o el SOFA rápido para poder diagnosticar de una forma pronta o rápida cualquier tipo de infección que esté avanzando, que esté considerándose sepsis. Entonces se debe realizar una evaluación, un quick SOFA a nivel extrahospitalario, tener más de 2 puntos en la escala de Sweet SOFA, tiene una presentación o una validez predictiva similar al SOFA completo. Recuerden, frecuencia respiratoria por encima de 22, alteración de la cognición por debajo de 13 en la escala de Glasgow y una presión arterial sistólica por debajo de 100. Esto es para evaluar cómo es la agresión en sepsis. Tenemos por ejemplo, una infección bacteriana que produce inflamación y altera el sistema inflamatorio, un sistema proinflamatorio o antiinflamatorio. De acuerdo a lo que prime, tenemos un síndrome de disfunción orgánica múltiple o una recuperación.
Esto es una gráfica que está mostrando algo similar, evaluado con la tasa de extracción de oxígeno. ¿Cómo aproximamos al diagnóstico de sepsis o de choque? Entonces, cuando se sospecha que un paciente cursa con choque, la evaluación diagnóstica y la reanimación debe realizarse al mismo tiempo. Los esfuerzos de la reanimación no deben ser atrasados por la historia clínica, el examen físico o los exámenes de laboratorio de imágenes. La historia clínica de algunos pacientes pueden aportar una historia clínica completa, a pesar del estado profundo de choque, así como otros no la pueden proveer. Los datos históricos deben ser recolectados de los familiares o las historias clínicas previas, el estado funcional basal, actividades recientes. Otros datos adicionales incluyen comidas, alergias a fármacos, cambios recientes en la medicación, intoxicación o psicofármacos. Y el examen físico debe ser eficiente y dirigido a descubrir el tipo de choque, la severidad y la causa de choque. Con los exámenes puede ayudar a identificar la causa de choque y la falla orgánica, deben ser realizados prontamente. Podemos realizar diferentes tipos de exámenes, básico, un cuadromático y, súper importante, el lactato, que nos muestra un estado de hipoperfusión. Esta es una gráfica donde está mostrando cómo el lactato es de los exámenes más importantes para poder diagnosticar un estado de choque. Radiografía de tórax, podemos complementar TAC de abdomen de acuerdo a la clínica que tenga el paciente. Y en aquellos que no se pueden determinar el tipo de choque, podemos realizar un cateterismo pulmonar. La cateterización de arteria pulmonar es útil para realizar medidas hemodinámicas, para determinar el tipo de choque. Es un catéter que se coloca a nivel yugular y mide la presión en cuña para poder estimar el tipo de choque. Mortalidad estimada entre 35 y 60% de choque y puede ser más alta para el choque cardiogénico. En resumen, el choque es un estado fisiológico caracterizado por una significativa reducción de la perfusión tisular sistémica, 3 o 4 tipos de choque: hipovolémico, cardiogénico, destructivo y obstructivo. Y el choque inicia con un evento desencadenante, se produce una alteración circulatoria sistémica que puede progresar en varios estadios: prechoque, choque, falla orgánica multisistémica, daño de órganos y muerte. Varios tipos de hallazgos son comunes en los diferentes tipos de choque, como hallazgos cardinales, hipotensión, oliguria, piel fría. Se deben iniciar los estudios de la reanimación rápidamente, valorar historia clínica, examen físico, mortalidad de choques alta, clínica de choque, piel pálida y fría, aparato respiratorio, taquipnea, aparato circulatorio, taquicardia, pulso rápido, en riñón puede haber oliguria. Los datos bioquímicos, acidosis metabólica, lactato elevado importante, hiperuridemia renal, trastorno de coagulación. Y esto es una dirección electrónica que ustedes pueden mirar un resumen de tipo de choque. Muchas gracias.